Buenas tardes, ¿cómo están? Aquellos que estén viendo este video. Y bueno, primero que todo, decirles que esperemos que les guste este video sobre nuestras opiniones acerca de un artículo presentado por un surcoreano que se llama Byung-Chul Han y el cual nos está hablando sobre la situación que se vive en los países asiáticos y europeos respecto al contexto que se vive en la actualidad, que es el COVID-19, el cual es un virus que ha estado presente durante este año y medio, desde el 2020, y que pues ha hecho bastantes estragos en la economía y en la comunidad en general. Y bueno, también presentarán a aquellos que vamos a opinar. Y bueno, aquí se encuentra mi compañero Andrés Betancourt, Juan Pablo Manrique y Andrés Felipe Díaz Orrego y mi persona, Alejandro Leiva. Entonces, bueno, mi compañero Felipe Díaz Orrego va a contextualizarlos. Bueno, como se habla, como habla el autor en el texto sobre pues las medidas que se han estado llevando en países de índole asiática como lo son China y Norcorea y la Corea, sobre cómo estos casos, cómo los casos de COVID han disminuido considerablemente, tomando en cuenta que fue de estos lugares donde pues se inició pues el brote inicial del COVID-19. Y pues ahí se mencionan como las medidas que se podrían considerar como ventajosas por parte del gobierno y el estado, digamos, de China, que por ejemplo tiene una base de datos llamada Big Data, donde pues se tienen ahí un registro, una gran cantidad de sus ciudadanos, ¿no? Y también cuentan con aproximadamente 2 millones de cámaras alrededor de, pues, de toda la región, algunas de ellas con tecnología de reconocimiento facial y hasta pues tecnología de visión térmica pues para detectar quién tiene como una temperatura inusual, ¿no? Y tenerlo en registro donde se tiene pues su dirección y varios datos sobre aquella persona. Y pues con esos métodos han contribuido a que los casos cayeran considerablemente. Pero también se menciona en el texto sobre cómo esta pandemia va a hacer que otros gobiernos u otras regiones vayan a tomar pues pasos directamente de ellos. Pero aquí viene la pregunta, qué tan ¿qué tanto se consideran que estos métodos sean una invasión a la privacidad y hasta una violación a los derechos humanos? ¿Es en verdad que estos métodos sean justificados por los efectos de la pandemia o estos podrían ser incluso abusados de alguna manera por los otros gobiernos? Y que la gente de pronto no vaya a estar lista o no vaya a estar acostumbrada o no reciba bien la recepción hacia la implementación de estos métodos. Bueno, el sistema que se plantea en el informe acerca del sistema de seguridad que tiene por lo general Asia y los países asiáticos es considerado por muchos de los países, principalmente la Europa y las Américas, se considera como una violación de la privacidad personal de los ciudadanos. ¿Cuál es el problema? Esto principalmente, como hablará más adelante uno de mis compañeros, se basa principalmente en la cultura de los ciudadanos, pero más específicamente en su forma de pensar como un colectivo. Para ser más específicos, es dado principalmente por cómo el Estado maneja, eh, digamos, los temas que son requeridos de ellos de manejar. Es decir, los ciudadanos no sienten que se sienten oprimidos, no sienten un problema con ese exceso de seguridad que tienen por encima de ellos, porque el Estado ha demostrado que puede manejar correctamente toda esta información. Y así como tenemos ahora el caso del COVID-19, que se ha estado mejorando el trato tanto hacia las personas como, digamos, a los grupos, también han habido otros casos en los que este sistema de seguridad que mantienen los países asiáticos han ayudado bastante.
como son por lo general los ataques terroristas o los desastres naturales. Entonces, cuando llegamos al interrogante, que es, ¿realmente vale la pena la seguridad que recibimos del Estado por perder esa, digamos, privacidad que debería tener todo el mundo? Considero que esto se debe poner en contexto, como ya dije, principalmente de la cultura, pero ese no es un tema que me toca hablar. Por eso voy a hablar específicamente de otra sección. Y es que, a ver, cuando hablamos de libertad y libre albedrío, en este caso también de la privacidad específicamente, todos los individuos tenemos ese derecho a la privacidad. ¿Cuál es el problema? Los ciudadanos, o por lo menos la mayoría de ellos, no se consideran oprimidos, no consideran que esta intrusión a su privacidad sea mala, porque ellos no tienen nada que ocultar. Claro está, no voy a generalizar, ya que hay casos de casos, igual que en nuestro país y en los países europeos, pero por lo general el ciudadano promedio no tiene problema, dado que se ha demostrado que su información se maneja de forma correcta y beneficiaria tanto para él como para sus iguales. Y él como ciudadano tampoco tiene razones para querer ocultar esa información, ya que no hace nada que debería ser dañino para él o para los demás. Ahora, al final de todo, es donde vamos a darnos con una pregunta que se plantea en el artículo casi de manera implícita. ¿Esto se puede dar o no en otros países? Está más que decir que ciertamente en Asia y en sus componentes, esta estrategia ha sido una gran ventaja a la hora de controlar o diezmar las fuerzas de la pandemia. Pero la efectividad de esto no significa que se va a repetir en cualquier otra parte. Verán, los asiáticos, como dijo mi compañero Marrique, parece como si estuvieran hechos para ese mecanismo, ya que gracias a su forma de ser individualista, de la cual se trata más que todo en el día a día y en su forma de pasarlo, y se trata más de cuidarse a ellos y a su forma de ser, y prioriza las, como lo digo, las necesidades biológicas por encima de cosas como la privacidad o derivados. En cambio, para las demás culturas, esto puede ser un problema, debido a que estas tienen una diferente historia, plagada de controversias y de demás cosas. Puede ser redes, puede ser corrupción, cualquier cosa, pero tanto en Europa como en otros lugares como Norteamérica o Latinoamérica, incluso Colombia, donde nosotros vivimos, dar nuestra privacidad significa más para nosotros que para aquellos que están en Asia, ya que nosotros sabemos que esta puede darle ventaja a los políticos o al gobierno, que podrían usar de manera más veraz. Es por esto que digo que no, a pesar de que sea lo suficientemente efectivo en Asia, no hay que tomar la misma situación, ya que se trata de un contexto mundial en el que se tiene que mixtificar la solución entre todas las culturas. Y también agregando un poco a eso, pues creo que no solamente depende del pensamiento de los demás, sino que también su cultura, ya que en el artículo también se compara un poco cómo es la cultura asiática versus la cultura europea, ya que se denota que la cultura asiática es un poco más colectivista en ese sentido, tienen una ideología colectivista, entre comillas, la cual se basa en que prefieren el bienestar general de todas las personas antes que solamente el propio. Además de que se presenta en muchos casos el tema de la confianza plena en el Estado, que eso es
algo impresionante que ahora mismo en otras zonas no se da. Por ejemplo, comparándolo con Latinoamérica, eh, esto es totalmente irreal, esto no se puede dar, ya que obviamente han habido casos en los cuales ya se han perdido la confianza en el Estado y el gobierno, pues como ya dijo mi compañero Andrés Betancourt, ya ha dejado una mancha de corrupción y eso ha generado bastantes controversias. Y la verdad, pienso que este punto de comparación es bastante importante con lo que él ya mencionó, porque sería el punto de comparación de cómo serán las medidas en otros lugares, ya que estas medidas son bastante extremas, ya que se debe estar vigilando a sus habitantes de forma exhaustiva, utilizando ciertas medidas tecnológicas que a mi parecer y por lo visto son muy buenas, pero obviamente se van a tomar de una manera equivocada y errónea en otros países. Y es como, por ejemplo, el uso de las cámaras que registran y monitorean la temperatura de las personas y que tienen además reconocimiento facial para obviamente monitorear y registrar a las personas las cuales tienen cierta temperatura, que si está muy alta, que si está muy baja. Y eso, al parecer, en otros países sería una medida de violación de la privacidad, porque ya están tomando el espacio personal de una persona como una medida de bioseguridad. Y eso es bastante problemático. Además de que obviamente se toma en cuenta que en los demás países no se tiene un mismo pensamiento y como ya mi compañero Andrés Betancourt lo dijo, la cultura global y mundial es más mixta que colectiva, no es la misma. Y que en este caso, una implementación que se dio en las medidas de bioseguridad para erradicar el recontagio del virus y que fue bastante efectivo fue la vacuna, que a mi parecer sería una medida bastante flexible y moldeable a las situaciones mixtas que se presentan en todo el planeta. Además de que, bueno, concluyendo esto, eh, damos una razón la cual podríamos hacer una opinión o una crítica frente a este tipo de pensamientos de este filósofo surcoreano, ya que, como ya hemos expuesto, es bastante difícil que estas medidas sean aceptadas en otros países porque los asiáticos en ese sentido son más comprensivos y asertivos que las demás personas. Y el hecho de que este filósofo esté generalizando bastante el hecho de la obediencia que se presenta en Asia con los demás países, pues me parece bastante erróneo y no debería hacerse. Y como ya he dicho, deberían crearse medidas que sean más flexibles y moldeables a las situaciones y contextos que se viven en otros países, ya sea Norteamérica, ya sea Europa, ya sea Latinoamérica, que son contextos totalmente diferentes. Y bueno, mi compañero Juan Pablo va a terminar con una conclusión. Bueno, como conclusión, yo creo que lo principal sería decir que, como hemos visto en el informe, hay un punto de vista muy interesante, principalmente un punto de vista analítico que busca analizar cómo funciona el sistema que se está tomando en cuenta hoy en día en Asia, que les permite la mitigación y digamos, la limitación del esparcimiento del virus de la mejor manera posible. Lo cual, desde el punto de vista de alguien que no sabe del tema, es extremadamente extraño debido a cómo la cepa que estamos enfrentando hoy en día se originó en esos países. También hablamos sobre cómo en este informe hay diferentes puntos de vista, o más correctamente, hay afirmaciones que tienen que ser analizadas correctamente para el entendimiento de todas las personas. De como, por ejemplo, la situación que tienen, la vigilancia que reciben los ciudadanos de forma constante del Estado, el hecho de cómo es posible que se dé esa situación, dado que en cualquier otro país se consideraría una violación a la privacidad del individuo. Cómo este desarrollo tecnológico les ha ayudado a mantener a raya a la pandemia y cómo este sistema, si bien es bastante útil y, por decirlo de alguna manera, revolucionario, como ya ha demostrado su utilidad en diferentes ámbitos,
tal vez no sea la mejor alternativa para implementarlo en todo el mundo, dado que hay ciertas diferencias tanto culturales como sociales que impiden la implementación de un sistema igual o similar en todas las partes del mundo. Y bueno, esperamos que les haya gustado este video. Por favor, comenten algún tema o algo, un punto de vista que tengan que darnos. Y bueno, nomás despedirnos. Esperamos que les haya gustado nuestras opiniones sobre este artículo. Y nada, que pasen buena tarde.